Nunca olvidaré aquella primera vez que crucé la puerta del bar de carretera. El humo del tabaco me envolvió como una nube espesa, mezclado con el olor a cerveza derramada y gasoil que se colaba desde la ropa de los hombres. Era casi medianoche, la música sonaba baja en la vieja rócola del rincón, y las miradas de los camioneros se giraron hacia mí, sorprendidas. Pocas mujeres entraban solas a ese lugar. Pero yo no era cualquier mujer, era camionera, con las manos aún oliendo a volante caliente y los ojos cansados de kilómetros de autopista. Me senté en la barra, pidiendo un café negro, aunque todos sabían que nadie venía allí a buscar cafeína. A lo lejos, lo vi a él, un hombre de cabello blanco, espalda ancha, camisa medio abierta. Tenía unos 60 años, y aún así su porte imponía más que el de los más jóvenes. Me observaba con calma, como quien sabe esperar el momento exacto. No sé si fue el whisky en su mano, o la seguridad con la que cruzó el salón para acercarse a mí, pero sentí un temblor en el estómago. Su voz grave me rozó como un roce de piel. «No te había visto antes por aquí, ¿vienes sola?» Lo miré a los ojos y, en ese instante, algo en mí se quebró. La carretera me había hecho dura, independiente, pero también terriblemente sola. Y en su mirada encontré justo lo que no sabía que buscaba: compañía, deseo, peligro. Esa noche no tardamos en salir del bar. El aire fresco me golpeó en la cara mientras caminaba a su lado hacia el aparcamiento de camiones. Las luces de neón parpadeaban como testigos mudos, y el rugido lejano de un motor acompañaba nuestros pasos. En su cabina olía a cuero gastado y a hombre. Me apoyé en la puerta, él se inclinó hacia mí, y el primer beso fue como encender un cigarro en un tanque de gasolina, explosivo, ardiente, inevitable. Y ahí empezó todo. Mi doble vida, mis secretos en cada parada, mis noches de carretera que ya nunca serían iguales. Conducir un camión no es solo un trabajo. Es una condena y una libertad al mismo tiempo. Yo lo aprendí temprano, a los 33, cuando la rutina de mi matrimonio se volvió un peso que me apagaba los días. Mi esposo trabajaba en una empresa de logística en la ciudad, siempre preocupado por horarios, facturas y cuentas que nunca cerraban. Yo, en cambio, siempre había sentido un llamado por la carretera, la sensación de que el horizonte me pertenecía, de que cada kilómetro era una promesa de algo distinto. No fue fácil entrar en ese mundo dominado por hombres. En las primeras rutas, todos me miraban como una rareza, una intrusa que desafiaba códigos no escritos. Aprendí a usar botas pesadas, a manejar con la misma rudeza que ellos, a cargar cajas si era necesario. Pero detrás de mi fortaleza había una mujer que en las noches de cabina, sola en un estacionamiento, se abrazaba a sí misma para espantar el frío. Mis rutas eran largas, cruzaba provincias, a veces países. Madrugadas con café amargo, noches eternas con la radio como única compañía. Los bares de carretera se convirtieron en refugios, pero siempre entraba con prisa, pedía comida para llevar y regresaba a mi camión. No quería miradas, ni conversaciones. Guardaba mis secretos en la caja de cambios, como si con cada cambio de marcha pudiera silenciar lo que realmente me faltaba. En casa, mi esposo se acostumbró a mi ausencia. A veces ni siquiera preguntaba cómo había ido el viaje. Me limitaba a dejarle el sobre con el dinero que ganaba, y él lo guardaba sin una palabra. No había abrazos, no había deseo, no había más que cuentas pagadas y un silencio que pesaba más que el camión. Fue en ese vacío que apareció la chispa. Una noche cualquiera, cansada de comer sola en la cabina, decidí aparcar frente al bar de carretera. El letrero de neón titilaba como una invitación. Pensé que solo iba a tomar un café y estirar las piernas. No imaginaba que, al cruzar esa puerta, mi vida se abriría como un mapa nuevo, lleno de rutas prohibidas. El letrero brillaba en rojo, a medio funcionar, como si el mismo lugar respirara con dificultad. El club de carretera, decía. Aparqué el camión en fila con otros gigantes dormidos, las luces de posición aún parpadeando.
El rugido del motor se apagó y lo único que quedó fue el silencio pesado de la noche. Respiré hondo antes de bajar. No sabía si era el cansancio o una intuición, pero sentía que algo me esperaba adentro. Empujé la puerta y el humo del tabaco me recibió de golpe, mezclado con olor a fritura vieja, cerveza derramada y perfumes baratos. Una rocola en el rincón dejaba escapar un viejo tema de rock, mientras unas risas gruesas llenaban el aire. Había unos 10 camioneros repartidos entre la barra y las mesas, todos con camisas arremangadas y rostros curtidos por el sol y la carretera. Mis botas resonaron en el suelo de madera y, de inmediato, noté el silencio. No era hostil, era sorpresa. Las miradas se clavaron en mí, una mujer sola, entrando en su territorio. Me acostumbré a ese tipo de reacción, pero aquí fue distinto. No había desprecio, sino un interés descarado, mezclado con curiosidad. Me senté en la barra. La camarera, una mujer de unos 50 con labios pintados de rojo intenso, me sonrió como si ya supiera mi historia. ¿Qué te sirvo, guapa? Un café, respondí, y escuché las risas contenidas a mi espalda. Pero antes de que la burla creciera, lo vi. En una mesa apartada, cerca de la ventana, estaba él. Cabello blanco, barba de 2 días, una camisa abierta que dejaba ver el cuello bronceado. Tendría unos 60, tal vez un poco más. No necesitaba levantar la voz ni mover un músculo para hacerse notar. Su sola presencia imponía respeto, como un capitán en su barco. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sentí un calor recorrerme el cuerpo. No era solo atracción, había un magnetismo inexplicable, una especie de reconocimiento. Como si él ya me hubiera estado esperando. Me sostuve del café caliente y traté de ignorarlo, pero su mirada no se apartaba. En medio del ruido del bar, yo solo escuchaba el latido en mis sienes. Un camionero joven se acercó con una sonrisa insolente para ofrecerme una copa, pero antes de que yo pudiera contestar, la voz grave del veterano retumbó desde su mesa. Déjala tranquila, muchacho. Ella sabe lo que quiere. El silencio se hizo más denso. El joven retrocedió y yo, sin quererlo, sonreí. Sentí que algo en mí se rendía. En ese instante supe que ese hombre y yo terminaríamos compartiendo más que miradas. La primera vez que lo tuve de frente sentí que la carretera misma se encarnaba en un hombre. Caminó hacia la barra con paso lento, seguro, como si cada segundo le perteneciera. Sus botas resonaban firmes, y cada mirada en el bar parecía hacerse a un lado para abrirle camino. Se apoyó a mi lado, pidió un whisky doble y me observó de reojo. Yo trataba de fingir calma, jugueteando con la taza de café. Su voz me llegó grave, pausada, cargada de humo y kilómetros. No es lugar para tomar café. Aquí la gente viene a olvidar el cansancio. Lo miré con una sonrisa nerviosa. Yo solo quería estirar las piernas. Él levantó la ceja, como si hubiera escuchado esa excusa 1000 veces. Las piernas se estiran en la cabina. Aquí se busca otra cosa. Me ruboricé, y sentí que me estaba leyendo por dentro. Había algo en su tono que no era grosería, sino una especie de certeza. El veterano no necesitaba insinuar nada, lo decía como una verdad simple. Nos quedamos unos segundos en silencio. Afuera, el viento soplaba contra los camiones estacionados, y adentro la rócola cambió a un bolero gastado. ¿Hace cuánto conduces?, preguntó, sin apartar los ojos de mí. 3 años, respondí. Se nota. Tienes la espalda rígida y los hombros duros. La carretera marca a cada uno de manera distinta. Me sorprendió su forma de mirarme. No como mujer únicamente, sino como camionera, como alguien que compartía el mismo camino. Esa complicidad me estremeció. ¿Y tú?, pregunté, intentando igualar su calma. Demasiados años. Tantos, que ya no cuento kilómetros,
sino noches como esta, dijo, acercando su vaso al mío en un brindis sin palabras. El golpe del cristal me pareció un pacto. Bebí un sorbo y sentí el calor del alcohol, pero no era nada comparado con la intensidad de sus ojos. Él se inclinó un poco hacia mí. Si te quedas mucho tiempo en este bar, pronto tendrás historias que esconder. Su advertencia sonó más como promesa. Yo lo miré fijamente, y en esa mirada se encendió la chispa que cambiaría mi vida. No recuerdo cómo terminó esa primera charla. Solo recuerdo que cuando me levanté para salir, él también lo hizo. Caminamos juntos hacia el aparcamiento, el aire frío nos golpeó de frente y, sin pedir permiso, tomó mi mano unos segundos. Su piel áspera, firme, me recorrió como electricidad. En esa caricia silenciosa estaba todo, la invitación, el peligro, la certeza de que la próxima parada no sería solo para descansar. La noche estaba helada en el aparcamiento. El viento hacía vibrar las lonas de los remolques, y las luces amarillentas de los postes apenas dibujaban sombras largas entre los camiones estacionados. Caminábamos en silencio, lado a lado, sin prisa, como si el mismo destino nos empujara. Me llevó hasta su camión, un monstruo rojo con cromados brillantes que parecían resistir el paso de los años igual que él. Abrió la puerta con un gesto seguro y me ofreció la mano para subir. Dudé un instante, mirando alrededor. Había otros camioneros cerca, fumando, pero ninguno parecía prestarnos atención. O tal vez fingían no hacerlo. No muerde, dijo él, con una media sonrisa que me desarmó. Acepté su mano áspera y subí. La cabina me envolvió con su olor, una mezcla de cuero gastado, tabaco y colonia fuerte. Había un desorden que revelaba su vida en la carretera, mapas doblados, una radio vieja, una manta arrugada en el catre de atrás. Me senté en el asiento del copiloto, y él cerró la puerta tras de mí. El golpe metálico aisló el mundo exterior. En ese encierro, el silencio se volvió denso. Solo escuchaba mi respiración agitada. Él me observaba sin apuro, como quien mide una distancia antes de cruzarla. Su voz sonó más baja, casi un murmullo. Te ves distinta aquí dentro. Más, real. No supe qué contestar. Me pasé la mano por el pelo, nerviosa, y él se inclinó un poco hacia mí. Podía sentir el calor de su cuerpo, la fuerza contenida en esos años de carretera. Me tocó el brazo primero, apenas un roce. Después, su mano subió despacio hasta mi nuca. Yo cerré los ojos y dejé que me acercara. El beso fue firme, directo, sin rodeos. Su boca sabía a whisky y tabaco, pero también a algo más, a experiencia, a deseo que no necesita disfraz. Sentí un cosquilleo recorrerme de arriba a abajo. Mis manos, como con vida propia, se aferraron a su camisa, atrayéndolo más. El beso se hizo más profundo, y pronto el espacio de la cabina pareció encogerse, llenándose solo de nosotros. Él se apartó apenas unos segundos, con la respiración fuerte. Hace mucho que no esperaba tanto por algo, susurró. Yo lo miré, con el corazón golpeando contra mis costillas, y supe que no había vuelta atrás. Esa cabina se convertiría en nuestro refugio, en nuestro secreto, en el lugar donde la carretera dejaba de ser soledad para transformarse en fuego. Esa noche no pasó de besos y caricias contenidas, pero cada segundo estuvo cargado de una intensidad que me dejó temblando. Cuando bajé de su camión, de madrugada, la sensación era clara, había cruzado una frontera invisible. Y no tenía intención de regresar. Las semanas siguientes se volvieron un torbellino. La rutina de la carretera ya no era la misma, cada viaje estaba marcado por la expectativa de volver a encontrarlo. Mis kilómetros se medían no por las entregas, sino por la distancia hasta aquel bar y su camión rojo. La primera vez pensé que había sido un arrebato, un impulso nacido del cansancio y la soledad. Pero cuando, a la semana siguiente, estacioné y lo vi en el mismo lugar, esperándome con un cigarro en la boca y esa calma suya,
entendí que aquello se había convertido en una costumbre. El ritual se repetía con precisión casi militar. Yo entraba al bar, pedía mi café negro, él levantaba su vaso de whisky y me dedicaba una mirada lenta, como si me desvistiera con los ojos. A veces cruzábamos apenas unas palabras, pero siempre terminábamos en su cabina. No importaba si la noche era fría, lluviosa o calurosa, ahí dentro el tiempo se detenía. En esos encuentros no había promesas ni explicaciones. Solo cuerpos buscándose, manos ásperas recorriendo piel ansiosa, labios que parecían reclamar lo que la vida les había negado demasiado tiempo. Él tenía la experiencia de quien conoce cada curva de un cuerpo como conoce cada curva de la carretera. Yo, la urgencia de una mujer que llevaba años apagada, y que de pronto se descubría encendida. Lo más extraño era cómo todo eso coexistía con mi otra vida. Durante el día seguía siendo la esposa responsable, la camionera disciplinada que cumplía con las entregas. Pero en las noches de parada, entre motores apagados y faros que se extinguían uno a uno, me transformaba en otra. Una mujer secreta, hecha de deseo y de clandestinidad. Había momentos en que pensaba en los demás camioneros. ¿Nos habrían notado? ¿Habrían visto cómo desaparecía en su cabina durante horas? El bar era pequeño, y los rumores corrían más rápido que los camiones. Pero a él no parecía importarle. Tenía esa seguridad que solo dan los años, la certeza de que nada lo sorprendía y de que la vida había que tomarla de frente, sin excusas. Esa dualidad me consumía. La carretera me llevaba lejos de casa, de mi marido, de la mujer que todos creían que era. Pero en cada parada, en cada beso del veterano, sentía que me encontraba más cerca de mí misma. Y así, noche tras noche, el bar se convirtió en nuestro punto de encuentro, nuestra guarida disfrazada de rutina. Un lugar donde el peligro de ser descubiertos hacía que cada roce ardiera más, que cada instante valiera como si fuera el último. El bar se había convertido en mi segunda casa, aunque nunca lo reconocí en voz alta. Cada vez que cruzaba su puerta, la sensación era la misma: humo espeso, olor a fritura, voces graves que llenaban el aire con historias de carretera. La rócola sonaba siempre con canciones viejas, esas que parecían hechas para acompañar vasos medio llenos y soledades demasiado largas. Los camioneros se conocían entre ellos como una hermandad secreta. Había bromas, discusiones de rutas, relatos de accidentes, e incluso apuestas absurdas sobre quién aguantaría más tiempo sin dormir. Yo entraba en ese mundo como una pieza extraña, pero poco a poco dejé de ser sorpresa para convertirme en parte del paisaje. Aún así, notaba cómo las miradas se alargaban cuando me sentaba en la barra. El veterano solía estar ya en su mesa, siempre sereno, siempre con un whisky en la mano, como un rey sin corona. Y aunque él imponía respeto, había otros que no podían ocultar la curiosidad. La camarera, con su pelo teñido de rojo y su risa cascada, me guiñaba el ojo cada vez que pedía mi café. Era como si supiera más de lo que decía. De hecho, estoy segura de que sabía todo. En un lugar así, nada pasa desapercibido. Las primeras semanas, mis idas y venidas a la cabina del veterano se disimulaban con facilidad. Pero pronto el murmullo empezó a crecer. Lo sentí en las conversaciones que se apagaban cuando me acercaba, en las sonrisas cómplices que algunos se lanzaban entre sí. Una noche, mientras él y yo jugábamos a disimular desde la barra, un camionero joven se inclinó hacia otro y murmuró lo suficientemente alto para que yo lo escuchara. Ya se ganó su asiento en la cabina del abuelo. El otro rió con una carcajada seca, y yo sentí la sangre hervirme en las mejillas. El veterano, sin embargo, ni se inmutó. Levantó el vaso, bebió tranquilo y dijo en voz clara: La carretera no perdona a los que hablan de más. El silencio fue inmediato. Nadie más se atrevió a reír. Ese hombre tenía un aura de autoridad que callaba cualquier lengua. Aún así, yo sabía que los rumores estaban ahí, flotando en el aire, creciendo con cada visita mía. Y en el fondo, esa tensión me excitaba tanto como me asustaba.
porque cada mirada de reojo, cada murmullo apagado, hacía que mis encuentros con él se sintieran todavía más peligrosos, todavía más ardientes. Yo ya no era solo la camionera nueva. Yo era la mujer del veterano. Y esa etiqueta, aunque nunca la dijéramos en voz alta, se estaba grabando en las paredes del bar. Esa noche, el bar estaba más tranquilo que de costumbre. La rócola apenas murmuraba un bolero viejo, y los camioneros hablaban bajo, agotados por rutas demasiado largas. El veterano estaba en su mesa de siempre, con el vaso de whisky medio lleno, y me hizo una seña apenas crucé la puerta. Me acerqué y, por primera vez, no hubo miradas insistentes de los demás. Quizás ya se habían acostumbrado, o tal vez entendieron que había un pacto invisible entre nosotros. Me senté frente a él y esperé que rompiera el silencio. ¿Sabes cuántos años llevo en la carretera? Preguntó, sin apartar los ojos del vaso. No, dije, intrigada. 40. 4 décadas quemando asfalto, durmiendo en cabinas, comiendo en bares como este. Su voz sonaba más cansada de lo habitual. Lo miré con atención, las arrugas en su frente parecían más profundas bajo la luz amarillenta, y sus manos, grandes y firmes, temblaban apenas al sostener el vaso. Tuve esposa, continuó. Y 2 hijos. Pero la carretera me los quitó. O, mejor dicho, yo se los entregué. Nunca estaba en casa, siempre con un viaje más, un destino más lejos. Un día, simplemente, ya no estaban. Tragué saliva, sorprendida. Nunca lo había imaginado así. Él siempre me había parecido invulnerable, un hombre que dominaba cada situación. Pero en ese momento lo vi humano, roto, como si arrastrara fantasmas que la carretera nunca logró enterrar. ¿Nunca volviste a buscarlos? Pregunté en un susurro. Lo intenté. Pero ellos ya tenían otra vida, y yo ya no encajaba. Aprendí que hay cosas que no se recuperan, por mucho que frenes el camión. El silencio se hizo pesado. Yo jugueteaba con el borde de mi taza de café, sintiendo un nudo en el estómago. No era solo deseo lo que me unía a él, sino algo más profundo, la certeza de que compartíamos una misma soledad. Él levantó la mirada y me sostuvo los ojos. Por eso te entiendo. No necesitas decirme nada. Sé lo que se siente tener un matrimonio en el que ya no cabes, en el que tu presencia es apenas un trámite. Sus palabras me atravesaron como un espejo. Me removieron recuerdos de mi esposo, de nuestras cenas en silencio, de las llamadas rápidas que nunca pasaban de ¿todo bien? En ese instante sentí que no solo era su amante, sino su cómplice. 2 vidas marcadas por la carretera, 2 soledades que se encontraban en un punto perdido del mapa. Me tomó la mano, con una ternura inesperada, y la apretó con fuerza. No había lujuria en ese gesto, sino confianza. Y fue esa confianza la que me ató más a él que cualquier beso apasionado. Esa noche no hubo cabina, no hubo fuego. Solo hablamos durante horas, hasta que el bar apagó las luces. Y en mi corazón, su confesión quedó grabada como una promesa silenciosa: la próxima vez, el deseo sería aún más fuerte. El bar estaba lleno aquella noche. Los camiones ocupaban cada rincón del aparcamiento, y adentro las mesas rebosaban de risas, humo y vasos chocando. Yo había llegado cansada, con la espalda rígida tras 12 horas de ruta, y lo único que quería era un café rápido antes de dormir. Pero apenas crucé la puerta, supe que no sería una noche cualquiera. Él ya estaba allí, sentado en su mesa de siempre, con el whisky en la mano. Pero esa vez no me saludó con un gesto discreto. No, se levantó, caminó hacia mí con paso firme y me tomó del brazo, sin importarle las miradas curiosas que nos seguían. Hoy no quiero esperas, me dijo, con esa voz grave que me hacía temblar. Yo intenté sonreír con naturalidad, fingiendo que no me afectaba la atención de los demás. ¿Y qué quieres entonces? Pregunté, retadora.
Él no contestó con palabras. Me atrajo hacia sí y me besó, allí mismo, en medio del bar. Fue un beso firme, descarado, sin prisa. Un beso que reclamaba territorio, que dejaba claro que yo le pertenecía, al menos en ese instante. El murmullo se apagó. Los camioneros dejaron de hablar, algunos rieron por lo bajo, otros silbaron, y la camarera me miró con una mezcla de ternura y complicidad. Yo sentí la sangre subir a mis mejillas, pero al mismo tiempo una oleada de fuego me recorrió el cuerpo. Ese gesto público me encendió más que cualquier caricia escondida. Cuando por fin me soltó, el bar recuperó su ruido poco a poco. Yo me quedé sin aire, con el corazón golpeando, mientras él me miraba con esa calma desafiante. «Que hablen si quieren», murmuró. «La carretera siempre tiene historias». Y tenía razón. En ese beso robado no solo había deseo, sino también desafío. Era como gritarle al mundo que estábamos juntos, aunque nadie lo hubiera pedido. Esa noche no me importaron los rumores. No me importaron las miradas de reojo. Al contrario, cada gesto de curiosidad, cada comentario apagado, hacía que lo deseara más. Porque en el fondo, el riesgo era parte del juego. Y yo ya no podía vivir sin jugarlo. La tensión crecía como un hilo eléctrico cada vez que lo veía. Después de aquel beso en público, ya nada podía esconderse, todos sabían, todos murmuraban, y yo sentía que las paredes del bar se estrechaban con cada mirada clavada en nosotros. Esa noche, él no me preguntó nada. Me tomó de la mano cuando salimos y me guió entre los camiones estacionados, hasta un coche viejo que tenía aparcado al fondo. Subimos, y el motor rugió en la oscuridad. Condujo en silencio, mientras la carretera secundaria se abría como una cinta negra bajo la luz de los faros. Yo lo miraba de reojo, nerviosa y excitada, preguntándome a dónde me llevaba. Al cabo de unos minutos, apareció el letrero, Motel Estrella de Ruta. Letras de neón medio apagadas, un edificio bajo, discreto, con la promesa de anonimato escrita en cada ventana. Sentí un nudo en el estómago, mezcla de miedo y deseo. Él estacionó frente a una habitación y me miró por fin. «Aquí no habrá ojos curiosos», dijo, antes de bajar. La puerta chirrió al abrirse y entramos. El cuarto era sencillo, una cama grande con sábanas gastadas, una lámpara amarillenta, un espejo que reflejaba la sombra de nuestros cuerpos. Olía a polvo y a perfume barato, pero para mí era un palacio. Un lugar donde podía ser otra, sin culpa, sin testigos. Me quedé de pie, mirando alrededor, mientras él cerraba con llave y dejaba las llaves sobre la mesa. Se acercó despacio, y su presencia llenó el cuarto entero. Me acarició la cara con una ternura que contrastaba con la fuerza de su mirada. «Desde la primera noche sabía que llegaríamos aquí», susurró. No tuve tiempo de responder. Sus labios buscaron los míos con hambre, sus manos recorrieron mi espalda como si quisieran memorizar cada curva. Yo me aferré a él, dejando que el deseo me arrastrara. No había marcha atrás. Esa noche no hubo medias tintas. Cada beso, cada caricia, cada roce de piel fue intenso, urgente, como si los dos supiéramos que estábamos quemando etapas demasiado rápido. La cama crujió bajo nosotros, el espejo devolvía imágenes distorsionadas, y en mis oídos solo retumbaba su respiración mezclada con la mía. Cuando todo terminó, me quedé tumbada a su lado, con el corazón aún desbocado. Afuera pasaban camiones, sus luces se filtraban por las cortinas y pintaban líneas fugaces en las paredes. Pensé en mi marido, en la casa que me esperaba, en la vida ordenada que había dejado atrás. Y sentí que ese mundo ya estaba demasiado lejos. El veterano encendió un cigarro y me lo ofreció. No lo tomé, pero el humo dibujó espirales sobre nosotros, como si sellara un pacto invisible. Ahora ya eres parte de la carretera de verdad, me dijo, sin mirarme, exhalando hacia el techo. Y comprendí que tenía razón. Ya no había vuelta atrás.
El bar estaba más ruidoso que nunca aquella noche. La rocola escupía un rock rápido, las carcajadas llenaban el aire, y la cerveza corría como si todos quisieran olvidar algo. Yo había llegado con el cuerpo aún temblando por el recuerdo del motel, llevaba días repitiendo en mi cabeza cada roce, cada mirada del veterano. Él estaba en su mesa habitual, serio, bebiendo whisky. Lo saludé con una sonrisa discreta, pero antes de llegar a él, alguien me cortó el paso. Era nuevo. Un camionero joven, no tendría más de 26. Cabello oscuro, camiseta ajustada que dejaba ver músculos trabajados, y unos ojos brillantes que me estudiaron de arriba abajo sin pudor. Se plantó frente a mí con una sonrisa insolente. «Eres la famosa camionera», dijo, como si me conociera de toda la vida. «No sabía que tuviera fama», respondí, intentando esquivarlo. Él rió, inclinándose un poco. «Aquí todos hablan de ti. Que eres la que rompe la rutina del bar, la que va y viene como si la carretera fuera suya». Sentí la sangre subir a mis mejillas. Era evidente que los rumores habían corrido más de lo que pensaba. Traté de mantener la calma. «Pues ya ves, solo soy una más». El joven no se apartaba. Se acercó un poco más, tanto que pude oler el sudor mezclado con desodorante barato. «No pareces una más. Me gustaría comprobarlo». Su descaro me dejó sin palabras. Miré hacia la mesa del veterano, y ahí estaba él, observándonos con la mandíbula apretada. Sus ojos oscuros brillaban con una mezcla de ira y desafío. Sabía que no iba a tolerar aquella insolencia. El joven siguió hablando, como si no le importara nada. «¿Qué dices? ¿Me enseñas cómo se conduce de verdad en carretera?» Yo apenas alcancé a sonreír con frialdad, intentando salir de la situación. Pero entonces el veterano se levantó. Su paso lento, su mirada fija, hicieron que el bullicio del bar bajara un tono. Se colocó detrás de mí, apoyando una mano firme en mi hombro. «Ella no necesita novatos que le digan cómo conducir», dijo, con esa voz grave que callaba a cualquiera. «Ya sabe más de carretera que tú en toda tu vida». El joven rió, nervioso, pero se apartó un poco. «No me malinterprete, solo quería conversar». «Pues conversa con tu copa», replicó el veterano, sin levantar la voz. El ambiente se tensó. Yo podía sentir la fuerza de su mano en mi hombro, como una declaración silenciosa: «Es mía». Y aunque parte de mí se sintió protegida, otra parte se encendió aún más con el riesgo. Porque supe, en ese instante, que aquel joven no se iba a rendir tan fácilmente. Y yo, en el fondo, tampoco estaba segura de querer que lo hiciera. Los días siguientes la carretera se me hicieron más largos. No porque las rutas fueran distintas, sino porque mi mente volvía una y otra vez a la escena del bar, la mirada del veterano endurecida, la sonrisa insolente del camionero joven, mi propio cuerpo estremecido por la mezcla de peligro y deseo. Cuando regresé al bar, el ambiente estaba cargado. El veterano ocupaba su mesa de siempre, con el vaso de whisky a medio vaciar, pero lo noté distinto, más rígido, menos calmado. Apenas me saludó con un leve movimiento de cabeza. Yo traté de disimular, pedí mi café y me senté a su lado. El murmullo del lugar parecía más agudo, como si todos esperaran algo. Y no tardó en aparecer él, el joven. Entró con paso ligero, se sacudió la chaqueta y se plantó frente a la barra con una sonrisa descarada. «Buenas noches», me dijo, con un guiño evidente. El veterano apretó la mandíbula, y yo sentí un escalofrío recorrerme. «Buenas noches», respondí, como si no pasara nada. El joven pidió una cerveza y se giró hacia mí. «¿Otra ruta larga? Debes tener muchas historias de carretera». «Yo quiero escucharlas todas». Lo dijo tan alto que varias cabezas se giraron. El veterano dejó el vaso sobre la mesa con un golpe seco. «Ella no tiene que contarte nada», intervino, su voz grave cortando el aire.
El joven lo miró de reojo, sin perder la sonrisa. No sabía que necesitara permiso. La tensión era palpable. Algunos camioneros empezaron a reír por lo bajo, otros observaban con expectación. La camarera, con su mirada sagaz, movía los labios como quien murmuraba, «Esto va a terminar mal». Yo, en medio de los dos, me sentía dividida. Parte de mí disfrutaba del gesto protector del veterano, de esa manera en que se imponía sin esfuerzo. Pero otra parte, más oculta y peligrosa, vibraba con la insolencia del joven, con ese descaro que prometía aventuras diferentes. El veterano me tomó de la mano bajo la barra, fuerte, como para recordarme a quién pertenecía. Su calor me atravesó, pero también me encadenó. Y mientras tanto, los ojos del joven me desafiaban, como si me dijeran en silencio, «Todavía no has probado lo que puedo darte». Aquella noche no hubo cabina ni motel. Solo tensión, miradas cruzadas y el presentimiento de que tarde o temprano la carretera me arrastraría a un cruce imposible de evitar. La tensión había llegado a un punto insoportable. Cada vez que entraba al bar, el veterano me reclamaba con sus ojos, con su mano firme en mi espalda, con esa seguridad de hombre que ya lo había visto todo. Pero el joven no se rendía, cada mirada suya era un reto, cada sonrisa insolente una invitación que me perseguía incluso en sueños. Esa noche el bar estaba más lleno de lo habitual. Camioneros de paso, risas, humo espeso, vasos chocando una y otra vez. Yo trataba de mantenerme junto al veterano, que bebía en silencio, pero mis ojos buscaban, casi sin querer, la figura del joven. Él estaba en la barra, bebiendo cerveza, y cada tanto me regalaba un guiño descarado que me hacía estremecer por dentro. Fui al baño para escapar de esa presión. Empujé la puerta de madera gastada, el olor a humedad y limpiador barato me envolvió. Me miré al espejo, apoyando las manos en el lavabo. El corazón me latía con fuerza, como si presintiera algo. La puerta chirrió detrás de mí. Me giré y ahí estaba él. El joven. Cerró con pestillo, sin decir palabra, y en 2 pasos me tuvo acorralada contra la pared. «No digas nada», susurró, con esa sonrisa insolente. «Solo dime que no me has estado mirando también». No tuve tiempo de negar. Su boca se estrelló contra la mía con un hambre que me arrancó el aire. Sus manos fuertes me sujetaron por la cintura, pegándome a él. El beso fue brusco, urgente, sin ternura, distinto al veterano. Y, sin embargo, me incendió. Sentí la culpa golpearme como un mazazo. Afuera, a pocos metros, estaba él, el hombre que me había dado refugio en su cabina, que me había abierto su pasado. Pero en ese instante, con el joven devorándome la boca, la culpa se mezcló con deseo puro. Nos separamos apenas un segundo, respirando agitados. «No sabes cuánto te he imaginado», dijo, con los ojos ardiendo. Yo cerré los ojos, como si así pudiera huir de la realidad. Pero mis labios lo buscaron de nuevo, y el beso fue aún más intenso, más prohibido. En ese baño estrecho, entre azulejos fríos y el zumbido de un foco, crucé una nueva frontera. Cuando al fin me aparté, temblaba de pies a cabeza. «Esto no puede repetirse», murmuré, aunque mi voz carecía de convicción. Él sonrió, seguro de sí. «Ya es tarde. Ahora me perteneces un poco también». Me soltó y salió primero, dejándome sola con el espejo y mi respiración desordenada. Me miré y apenas me reconocí, no era la camionera firme que desafiaba la carretera. Era una mujer atrapada en su propio fuego, dividida entre 2 hombres que encendían en mí deseos distintos. Al regresar al bar, el veterano me esperaba en su mesa. Su mirada penetrante me recorrió como si supiera algo. Y yo, incapaz de sostenerla, bajé los ojos. Sabía que la carretera me había cambiado. Pero nunca imaginé que pudiera convertirme en alguien capaz de traicionar dentro de la misma traición. La carretera siempre fue un lugar donde podía perderme sin dejar rastro.
pero después de aquella noche en el baño del bar, el asfalto dejó de ser libertad y se convirtió en un espejo que me devolvía una y otra vez el mismo rostro, el mío, sudoroso, con la boca marcada por los besos del joven. Conduje kilómetros enteros con las ventanas bajadas, buscando que el viento se llevara el olor de su piel, el recuerdo de sus manos en mi cintura. Pero cuanto más lo intentaba, más fuerte lo sentía. Y con ese recuerdo venía la culpa, un peso insoportable que se sentaba conmigo en la cabina. El veterano lo notó enseguida. Tenía ese sexto sentido que solo dan los años en la carretera. La siguiente vez que nos encontramos, me miró largo rato antes de hablar. Estábamos en su mesa habitual, el bar medio vacío, la camarera limpiando vasos sin prestar atención. «Tienes otra mirada», dijo, con calma. «¿Otra?» Intenté reír, fingiendo normalidad. «Sí. Antes me buscabas con los ojos, ahora pareces esconderlos». Sentí la sangre helarme en las venas. Me obligué a sostenerle la mirada. «Es el cansancio», mentí. Él no insistió, pero no necesitó hacerlo. Su silencio era peor que cualquier interrogatorio. Sabía que sospechaba, y yo me odiaba por haberle dado motivos. Las noches siguientes fueron aún más pesadas. En el bar, el joven me lanzaba miradas insolentes desde la distancia, y yo las sentía arder en la piel. El veterano, en cambio, permanecía cada vez más serio, más observador. Me acariciaba con ternura cuando estábamos en su cabina, pero su mano, que antes me hacía sentir protegida, ahora me quemaba con el recuerdo de lo que había hecho a escondidas. Una madrugada, tras un silencio largo, él habló. «La carretera siempre cobra su precio. Lo sé porque ya me lo cobró a mí una vez». Lo dijo sin mirarme, con la vista clavada en el parabrisas empañado. Y yo entendí que me estaba advirtiendo, que sabía más de lo que decía. Me acosté esa noche en el catre de su camión, con su respiración profunda a mi lado, y sentí el pecho oprimido. ¿Qué pasaría si descubría la verdad? ¿Qué pasaría si el joven abría la boca, orgulloso de haberme probado? El rugido de un motor en la distancia me recordó que la carretera nunca calla. Y yo, en medio de esa oscuridad, entendí que estaba atrapada en una red de deseo, culpa y peligro de la que ya no podía escapar. Las madrugadas en la carretera tienen un silencio peculiar. No es el mismo de la noche en casa, con la respiración de alguien a tu lado. Es un silencio vasto, lleno de asfalto interminable, de faros que aparecen y desaparecen en la distancia. A veces ese silencio se quiebra con el rugido de un motor que pasa, y otras, con la voz metálica del radio CB. Yo lo encendí como siempre, buscando compañía. Las voces de los camioneros iban y venían, saludos breves, chistes compartidos, advertencias sobre controles de carretera. Era nuestro código secreto, una red invisible que nos mantenía unidos en medio de la soledad. Pero aquella madrugada escuché algo distinto. «Oye, ¿alguien ha visto a la camionera nueva?», preguntó una voz burlona. «Sí, la que anda pegada al viejo del whisky», respondió otra, entre carcajadas. «Pues dicen que ya no es solo del viejo, que el chaval nuevo también la estrenó». El corazón me dio un vuelco. Apreté el volante con fuerza, como si pudiera callar la radio con los dedos. Otra voz entró en la frecuencia, más grave, más seria. «La carretera tiene oídos, muchachos. Más les vale no hablar de lo que no saben». Reconocí ese tono al instante. Era él. El veterano. Mi cuerpo entero se tensó. Había escuchado. Estaba allí, en la misma red invisible, defendiendo mi nombre como si pudiera protegerlo del eco de los rumores. Guardé silencio, temiendo que alguien me llamara. Y lo hicieron. «Camionera, ¿estás por ahí?», preguntó uno, con sorna. Mi mano dudó sobre el micrófono. Podía responder y enfrentar, o podía callar. Finalmente, apagué la radio.
El silencio volvió a adueñarse de la cabina, pero ya no era un silencio de calma, era el silencio pesado de quien se sabe observada, juzgada, señalada. Pasé el resto del trayecto con el estómago encogido. Porque entendí que los rumores ya no estaban solo en el bar, en miradas furtivas o comentarios apagados. Ahora viajaban por el aire, flotaban en cada frecuencia, acompañaban cada kilómetro que recorría. Y lo peor de todo era la certeza de que él, el veterano, escuchaba cada palabra, cada burla. Que su silencio en la cabina, cuando me volviera a ver, estaría cargado de esas voces que yo no podía desmentir. La carretera, pensé, no solo une destinos. También multiplica secretos. Esa noche el bar estaba tan lleno que apenas se podía caminar entre las mesas. El humo formaba una nube baja, la música sonaba fuerte y el murmullo de voces era como un río imposible de contener. Yo había jurado no volver a caer, no repetir el error del baño con el joven, pero la carretera, con sus noches infinitas, tenía una forma cruel de recordarme mi propia fragilidad. El veterano no había aparecido todavía. Eso me desarmó. Siempre estaba primero que yo, siempre sentado en su mesa, con su whisky en mano. Pero esa noche su ausencia abrió un vacío que se llenó de miradas hambrientas. Y ahí fue cuando dos camioneros se acercaron. No eran novatos. Pasaban de los 40, curtidos por el sol y el cansancio, con las manos tan ásperas como el asfalto. Se presentaron con sonrisas fáciles, uno alto y moreno, el otro bajo y fornido, de ojos claros que parecían leer demasiado. ¿Sola esta noche?, preguntó el moreno. Nunca se está del todo sola en la carretera, respondí, jugando con mi taza de café. Ambos rieron, y en esa risa había complicidad. Se colocaron a cada lado, como si me hubieran rodeado sin esfuerzo. El murmullo del bar desapareció, y solo quedamos nosotros tres, respirando el mismo aire cargado. Te hemos visto más de una vez con el viejo, dijo el de ojos claros, sin rodeos. Pero apostamos que también sabes disfrutar con otros. El atrevimiento me sacudió. Quise responder con firmeza, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. Sus miradas eran intensas, directas, y el calor de sus cuerpos tan cerca me encendía como un fuego prohibido. No recuerdo exactamente cómo sucedió. Solo sé que terminé siguiéndolos al fondo del pasillo, hacia la puerta del baño, la misma donde había cruzado otra frontera semanas atrás. La cerraron con seguro, y de pronto me vi atrapada entre los dos. Sus manos se alternaban en mi piel, una por mi cintura, otra por mi nuca. Sus labios me buscaron con urgencia, primero uno, luego el otro, como si hubieran pactado compartirme. El azulejo frío de la pared contrastaba con el calor ardiente de sus cuerpos. Yo temblaba, no de miedo, sino de esa mezcla de culpa y deseo que me hacía perder la noción del tiempo. Cada caricia era un recordatorio de que ya no era la misma mujer que había entrado en aquel bar semanas atrás. Ahora era alguien distinta, alguien capaz de dejarse arrastrar por la vorágine de la carretera. Cuando salimos, minutos después, el bar seguía igual de bullicioso, como si nada hubiera pasado. Pero dentro de mí todo había cambiado. El corazón me latía desbocado, la ropa aún olía a ellos, y la certeza me golpeó con violencia, ya no podía negar lo que era. Yo no era solo la mujer del veterano. Era la camionera del bar. Y tarde o temprano, él lo descubriría. Los rumores tienen ruedas más veloces que cualquier camión. Apenas unas noches después de aquel encuentro prohibido en el baño con los dos camioneros, el bar entero parecía saberlo. No había necesidad de palabras directas, bastaba con las miradas largas, las sonrisas maliciosas, las risas ahogadas que se apagaban cuando yo pasaba cerca. Entré al bar con la frente alta, tratando de fingir que nada me afectaba. Pedí mi café de siempre, me senté en la barra y respiré hondo. Pero los comentarios flotaban, disfrazados de chistes de carretera. Dicen que ahora el viejo no la tiene solo para él, escuché murmurar a mi espalda. Claro, en un lugar así no hay exclusivas,
respondió otro, entre carcajadas. El veterano estaba en su mesa. Sus ojos me encontraron apenas entré, y sentí un escalofrío. No era la mirada cálida de antes, ni siquiera la dura de cuando sospechaba. Era una mezcla peligrosa, calma contenida, como un volcán a punto de estallar. Me acerqué y me senté a su lado. Nadie se atrevió a interrumpirnos, pero el murmullo del bar seguía vivo, como un enjambre de voces escondidas. ¿Lo escuchas?, me preguntó él, con la voz baja. No, mentí, con una sonrisa forzada. Se inclinó hacia mí. Todos hablan. La carretera no guarda secretos, tarde o temprano los pone sobre la mesa. Quise replicar, pero no pude. El café en mis manos se enfriaba, y el calor que me subía a las mejillas me delataba. Dime una cosa, continuó él, sin apartar la vista de mí. ¿Cuánto de lo que dicen es verdad? El silencio se volvió insoportable. Afuera, un motor arrancó con fuerza, como si la carretera quisiera llevarse mi respuesta. Pero yo no supe qué decir. Él se recostó en la silla, encendió un cigarro y exhaló el humo hacia el techo. No tienes que responder. Tus ojos ya lo hicieron. La frase me atravesó como un cuchillo. Sentí que todos los presentes nos observaban de reojo, esperando un desenlace. Y aunque él no levantó la voz, su autoridad llenó el lugar entero. Que hablen todo lo que quieran, dijo, alzando el vaso. La carretera sabrá quién miente y quién dice la verdad. El bar quedó en silencio por unos segundos, y luego retomó su bullicio habitual. Pero yo sabía que no había pasado nada por alto. El veterano estaba herido, aunque aún me mantenía a su lado. Y esa herida, tarde o temprano, exigiría un precio. Esa noche, mientras lo acompañaba a su camión, el peso de los rumores me aplastaba más que cualquier carga de mercancía. Porque entendí que ya no era dueña de mi historia, ahora la carretera la contaba por mí, con sus voces anónimas que viajaban más rápido que el viento. La noche era húmeda, pesada, con un viento tibio que hacía crujir las lonas de los remolques. Caminamos en silencio hasta su camión. Yo sabía que esa vez no me esperaban caricias ni whisky compartido. El veterano cerró la puerta de la cabina detrás de mí y se quedó de pie, observándome con esos ojos que parecían atravesarme. Dime la verdad, dijo al fin, con la voz grave, contenida, como un trueno a punto de estallar. ¿Qué hiciste con esos hombres? El aire se volvió espeso. Tragué saliva, sintiendo el corazón golpearme contra las costillas. Podía mentir, podía negarlo, pero sus ojos no me daban espacio para huir. No fue lo que dicen, murmuré. Él rió, pero sin alegría. La carretera nunca inventa. Exagera, sí, pero siempre hay un fondo de verdad. Se acercó despacio, hasta que su aliento tibio me rozó el rostro. ¿Fue el joven?, preguntó, mirándome fijo. Sí. Mi confesión salió como un hilo de voz. Él cerró los ojos un instante, como si esa palabra le quemara por dentro. Después los abrió y su mirada brillaba con algo entre ira y deseo. Sabía que tenías fuego, dijo, apretando la mandíbula, pero no pensé que lo encenderías con cualquiera. Su mano me tomó de la nuca, con fuerza. Su boca buscó la mía en un beso áspero, casi furioso, que me arrancó el aire. Era un reclamo, un castigo y un deseo mezclado. Yo me resistí al principio, pero pronto me rendí, atrapada entre la culpa y la necesidad. Mírame, ordenó, separándose apenas un centímetro. Si vas a arder, arde conmigo. No con los demás. Sus palabras me atravesaron como un golpe. Lo besé de nuevo, con la misma intensidad, como si así pudiera borrar lo ocurrido. El contacto fue salvaje, distinto a las veces anteriores. No había ternura, solo una urgencia brutal, una necesidad de demostrar que aún tenía un lugar en mí. Cuando el beso terminó,
nos quedamos jadeando, mirándonos como dos bestias heridas. Yo sabía que nada volvería a ser igual. Había cruzado un límite que no podía desandar, y él lo sabía. Pero también sabía que, a pesar de todo, no podía soltarme. La carretera ya nos juzga, dijo al fin, encendiendo un cigarro con manos que aún temblaban. Ahora solo nos queda decidir si seguimos adelante, o nos destruimos en el camino. Y en ese silencio cargado de humo, comprendí que nuestra historia había entrado en una fase más peligrosa que nunca. No recuerdo haber salido del bar con tanta prisa como esa noche. La confesión, el beso áspero, la mirada del veterano, todo me pesaba como una carga imposible de llevar. Cuando subí a mi camión, encendí el motor y lo dejé rugir más fuerte de lo necesario. Necesitaba el ruido para callar las voces en mi cabeza. Tomé la decisión sin pensarlo demasiado, esa semana no pararía en el bar. Ni café, ni whisky, ni música de rocola. Solo carretera, kilómetros interminables y estaciones de servicio donde nadie me conociera. La primera noche la cabina me pareció demasiado grande. Me envolví en mi manta y, aunque estaba agotada, el sueño no llegaba. Cerraba los ojos y lo veía a él, con la mirada dura, con la voz grave repitiendo, si vas a arder, arde conmigo. Conduje más de lo debido. El paisaje se volvía borroso, carreteras que se repetían, pueblos que parecían idénticos, gasolineras solitarias donde el viento arrastraba bolsas de plástico. En cada parada, evitaba mirar a la gente demasiado. Era como si todos pudieran leer en mis ojos la culpa que llevaba dentro. Una tarde, al atardecer, aparqué junto a un lago en calma. Me bajé y caminé hasta la orilla. El agua reflejaba el cielo naranja, y por un momento sentí que podía empezar de nuevo. ¿Y si dejaba todo? ¿Y si vendía el camión y me alejaba de esa vida? Pero la carretera estaba tatuada en mí. No era solo trabajo, era adicción, era piel. Las noches siguientes fueron aún más largas. Sin el bar, sin él, la soledad me mordía con más fuerza. Pensaba en mi marido, en la casa vacía donde seguramente ni notaba mi ausencia. Y me preguntaba, ¿qué busco en todos estos hombres? ¿Compañía, deseo, o simplemente sentirme viva? Una madrugada, mientras repostaba, un camionero desconocido me saludó desde la bomba de al lado. Te he oído en la radio alguna vez. Dicen que eres la mujer del bar. Sentí un escalofrío. Los rumores viajaban más rápido que yo. Aunque me alejara kilómetros, mi nombre me precedía, como un eco imposible de silenciar. Esa noche, por primera vez, encendí la radio CB solo para escuchar si él estaba allí. Y lo estaba. Su voz grave llenó la cabina con una simple advertencia a otro conductor sobre un control de carretera. Bastó con oírlo para que mi pecho se apretara. Supe entonces que no podía huir para siempre. La carretera me llevaría de vuelta a él, tarde o temprano. Porque, aunque tratara de negarlo, él ya era parte de mi ruta, de mi piel, de mi destino. Volví al bar después de 2 semanas de ausencia. Había jurado no hacerlo, pero la carretera me empujó hasta allí como una fuerza invisible. El letrero de neón seguía parpadeando igual que siempre, como si nada hubiera cambiado, pero mi corazón golpeaba en el pecho como si fuese la primera vez que cruzaba esa puerta. Adentro, todo estaba igual, el humo espeso, la música vieja en la rocola, las mesas llenas de camioneros contando historias. Y allí estaba él. El veterano. En su mesa de siempre, con el whisky en la mano, los ojos clavados en la puerta como si me hubiera estado esperando cada noche desde que me fui. Nuestros ojos se encontraron y todo el ruido del bar desapareció. No hubo sonrisas, no hubo gestos. Solo un silencio pesado que se extendió entre nosotros. Caminé hacia él, cada paso más lento, más inseguro. Cuando me senté frente a él, no dijo nada. Solo me miraba. Yo jugueteaba con la taza de café, buscando palabras que no encontraba.
hasta que su voz grave me atravesó. Sabía que volverías. Me temblaron las manos. Intenté alejarme, confesé en un susurro. La carretera no deja escapar a los que ya le han entregado el alma, dijo, encendiendo un cigarro con calma. El humo se elevó entre nosotros, y en esa nube espesa, él alargó la mano y me tomó la muñeca. Fue un gesto firme, sin pedir permiso. Me levantó de la silla y me guió hacia la salida sin dar explicaciones. Nadie en el bar dijo nada, pero sentí todas las miradas clavarse en mi espalda. El aire de la noche estaba cargado de humedad. Caminamos hasta su camión rojo. Cuando la puerta se cerró detrás de mí, el mundo desapareció. Me empujó suavemente contra la pared de la cabina y me besó como si quisiera recuperar cada segundo perdido. Fue un beso feroz, desesperado, que me arrancó el aire. Sus manos recorrían mi cuerpo con urgencia, y las mías lo buscaban con la misma hambre. No había espacio para palabras, solo para la necesidad de sentirnos otra vez, de fundirnos en ese calor que ninguna ausencia podía apagar. Eres mía, susurró contra mi oído, con la voz ronca. Y la carretera lo sabe. Me dejé llevar, sin resistencias. Cada caricia, cada roce era una descarga eléctrica. El catre de la cabina crujió bajo nosotros, y los faros lejanos de otros camiones se filtraban por las cortinas, iluminando breves destellos de piel, de deseo, de fuego. Cuando por fin nos detuvimos, jadeantes, él me sostuvo contra su pecho. No había ternura en exceso, pero sí una fuerza serena, una certeza. Puedes jugar con el viento, con los rumores, con los hombres. Pero siempre volverás aquí. Y entendí que tenía razón. Porque, aunque la culpa me desgarrara, aunque los secretos me consumieran, en sus brazos sentía la única verdad que la carretera me había dado, lo necesitaba para seguir viva. Volví a casa después de aquella semana en la carretera con el cuerpo aún caliente del veterano. Me duché 2 veces, lavé la ropa del camión antes de entrar, y aún así me sentía marcada, como si el olor de la cabina roja se aferrara a mi piel. Mi marido me esperaba en la cocina, sentado frente a la mesa con un vaso de leche tibia. Tenía esa mirada suya que no mostraba nada y lo decía todo. Llegaste tarde otra vez, dijo, sin levantar mucho la voz. Hubo retrasos en la carga, contesté, sirviéndome agua para evitar su mirada. Él no replicó. Solo me observó, y en ese silencio entendí que algo en él había cambiado. Ya no era el hombre distraído que nunca preguntaba. Había empezado a mirar más de cerca. Los días siguientes, cada gesto suyo me pesaba. Cuando revisaba mi bolso, cuando olfateaba mi chaqueta como al descuido, cuando me preguntaba con tono casual dónde había dormido. Yo respondía con frases cortas, ensayadas, pero sentía que mis mentiras se acumulaban como cajas mal apiladas a punto de caer. Una noche, en la cama, rompió el silencio. ¿Por qué nunca quieres que te acompañe en un viaje? Preguntó, sin mirarme. Porque es duro, no estás hecho para eso, repliqué con rapidez. Él giró la cabeza y me sostuvo la mirada. Sus ojos eran oscuros, desconfiados. No me tomes por tonto. Sé que algo cambió en ti. No eres la misma. Mi garganta se cerró. No pude negar ni admitir. Me di la vuelta, fingí sueño, pero sentí su mirada clavada en mi espalda durante horas. La carretera me había dado una nueva vida, pero también estaba empezando a destrozar la que había dejado atrás. Mi casa, que antes era un refugio aburrido, se había convertido en un espacio lleno de sospechas. Cada palabra podía ser una trampa, cada ausencia un motivo de juicio. Y, sin embargo, cuando cerraba los ojos, no pensaba en él, en mi esposo, sino en el veterano, en su voz grave repitiéndome que siempre volvería a su cabina. Esa contradicción me carcomía por dentro. Porque sabía que tarde o temprano mi marido haría más que sospechar. Y cuando ese día llegara, no habría ruta lo suficientemente larga para escapar de la verdad.
El veterano me lo propuso sin rodeos, una tarde en el bar, mientras el humo de su cigarro dibujaba espirales lentas entre nosotros. Esta noche no habrá cabina, dijo, con esa voz que no admitía réplica. Vente conmigo. No pregunté a dónde. Asentí y lo seguí como si fuera lo más natural del mundo. Subimos a su coche viejo, ese que usaba para moverse cuando no estaba al volante del camión, y dejamos atrás la fila de tráileres dormidos y el parpadeo cansado del neón del bar. La carretera secundaria se extendía oscura, apenas iluminada por los faros. Después de media hora de silencio, aparecieron las primeras luces de un pueblo pequeño. Calles empedradas, farolas amarillas, un aire tranquilo que me resultaba ajeno después de tantos kilómetros de autopista. Aquí nadie nos conoce, me dijo, estacionando frente a una posada discreta. Aquí podemos ser otros. Entramos tomados de la mano como si fuéramos una pareja más. El recepcionista apenas levantó la vista del periódico y nos entregó una llave. La habitación olía a madera vieja y jabón barato, pero para mí era un palacio. Una cama amplia, ventanas con cortinas de encaje y una lámpara tenue que nos envolvía en un calor distinto al del bar o la cabina. Esa noche no hubo prisas. Nos desnudamos despacio, mirándonos como si quisiéramos grabar cada detalle en la memoria. Hicimos el amor sin urgencia, con la calma de quienes saben que el mundo puede esperar afuera. No había ruido de motores, ni murmullos de camioneros, ni riesgo de que alguien tocara la puerta. Solo estábamos él y yo, respirando juntos, descubriendo que también podíamos ser tiernos, no solo clandestinos. Después, salimos a caminar por el pueblo. Nadie nos miraba distinto. Éramos solo un hombre y una mujer paseando bajo la luna, compartiendo un helado en la plaza, riendo bajito como adolescentes. Sentí por un momento que esa podía ser mi vida, simple, abierta, sin secretos. Pero cuando regresamos a la posada y me miré en el espejo del baño, vi algo distinto. En mis ojos había felicidad, sí, pero también un reflejo de miedo. Porque sabía que al amanecer volveríamos a la carretera, y la carretera no perdona. Allí me esperaban los rumores, el joven, las miradas inquisitivas, y sobre todo mi marido, con sus sospechas cada vez más afiladas. Me metí en la cama junto a él y apoyé la cabeza en su pecho. Su respiración profunda me arrulló, pero no me tranquilizó. Porque la verdad me golpeaba clara, esa noche habíamos jugado a ser una pareja libre, pero al salir de ese pueblo, yo volvería a ser la mujer atrapada entre dos mundos. Y no sabía cuánto tiempo podría seguir sosteniendo esa doble vida. El regreso al bar, después de la escapada con el veterano, fue como volver a un escenario donde todos ya conocían mi papel. El neón parpadeaba igual, la rócola sonaba con un viejo blues, y las miradas se clavaban en mí como alfileres invisibles. Pero yo me sentía distinta. Aún llevaba en la piel el eco de aquella noche en el pueblo, esa ilusión de haber sido una mujer libre, no solo una amante escondida. Él estaba en su mesa de siempre, sereno, con el vaso de whisky en la mano. Cuando entré, me saludó con un gesto apenas perceptible, pero sus ojos brillaban con la certeza de que compartíamos un secreto que ninguno de los demás podría entender. Me senté a su lado y creí que sería una noche tranquila. Pero entonces entró otro. No era de los habituales, un camionero de mediana edad, tal vez 40 y pocos, con barba bien recortada y una sonrisa que parecía saber demasiado. Se colocó en la barra, pidió una cerveza y, tras un par de minutos, su mirada se clavó en mí. No fue una mirada casual. Fue intensa, sostenida, el tipo de mirada que desnuda. ¿Eres tú la famosa camionera?, preguntó, en voz lo bastante alta para que todos escucharan. Las risas contenidas de algunos estallaron en murmullos. Yo apreté la mandíbula, dispuesta a ignorarlo. Pero él no se detuvo. Dicen que la carretera nunca te cansa, que siempre tienes energía para más de un viaje. El veterano dejó el vaso en la mesa con un golpe seco. El silencio se apoderó del bar.
Sentí su mano posarse firme sobre la mía, como un aviso de calma y a la vez de posesión. «Cuida tus palabras», dijo con esa voz grave que hacía callar a cualquiera. «El nuevo no se amilanó». Sonrió con descaro y se levantó, caminando hacia nuestra mesa. No quise ofender. «Solo digo lo que todos piensan». Y me preguntó, hizo una pausa, mirándome directamente, «si algún día tendrás un espacio en tu agenda para mí». Un murmullo recorrió el bar. El veterano se inclinó hacia adelante, sus ojos oscuros como la carretera en plena tormenta. «Ella no es un viaje más», dijo, lento, cada palabra como una sentencia. Yo, atrapada entre ambos, sentía que el suelo desaparecía bajo mis pies. El calor del whisky, las miradas de los otros camioneros, el riesgo de que la situación explotara, todo me envolvía como un incendio imposible de apagar. Y en ese fuego, lo peor era que una parte de mí, muy oculta, había sentido un estremecimiento con las palabras del nuevo. Porque cada vez que otro hombre me miraba así, como si pudiera reclamarme, el deseo se mezclaba con la culpa y me hacía dudar de quién era realmente en esa carretera infinita. Esa noche el bar estaba en ebullición. El murmullo de los camioneros era más fuerte que la música de la rocola, y yo sentía cada mirada como un cuchillo. El veterano se mantenía en su mesa, firme, con su vaso de whisky, pero sus ojos no se apartaban de mí. Era como si me vigilara, como si supiera que estaba a punto de cometer una locura. El nuevo camionero no se rindió. Se acercó a mí con una sonrisa que desafiaba al mundo. ¿Nos tomamos algo afuera?, me susurró, con esa seguridad que solo da el saber que todos estaban pendientes. Debí decir que no. Debí levantarme y regresar junto al veterano. Pero no lo hice. El fuego de la tentación me empujó, y en un instante estaba siguiendo al nuevo por la puerta trasera del bar, hacia un pasillo oscuro donde el olor a gasolina se mezclaba con el de la lluvia que había caído horas antes. No estábamos solos. Del otro lado de la puerta ya me esperaban dos camioneros más, conocidos, con sonrisas cómplices. Era evidente que todo había sido planeado, como un juego peligroso en el que yo había aceptado participar sin pensarlo. El pasillo se volvió un torbellino, manos que me sujetaban, labios que me buscaban, susurros cargados de deseo y risas contenidas. Yo temblaba, no de miedo, sino de esa adrenalina que mezcla la culpa con el placer. Cada caricia era un recordatorio de que estaba cruzando un límite del que ya no podría volver. La puerta se abrió de golpe. Y allí estaba él. El veterano. Su silueta llenó el marco como una sombra imponente. Los otros se apartaron de inmediato, como niños sorprendidos en falta. Él no gritó, no golpeó, no insultó. Solo me miró. Y en esa mirada había una furia contenida, pero también una tristeza que me atravesó más que cualquier palabra. Ahora lo entiendo todo, dijo con voz grave, helada. Los murmullos del bar llegaron hasta el pasillo. Todos sabían. Todos habían escuchado. La camionera que antes era un misterio, ahora era solo un rumor hecho carne. Me quedé allí, con la espalda contra la pared, los labios húmedos, el corazón a punto de estallar. No supe qué decir, cómo defenderme. El veterano se dio la vuelta y salió sin mirar atrás, dejando tras de sí un silencio más duro que cualquier reproche. Y en ese instante comprendí que mi secreto ya no existía. La carretera, cruel y despiadada, me había desnudado frente a todos. Y lo peor no era la vergüenza ni los rumores, lo peor era la certeza de que lo había perdido a él. Encendí el motor de mi camión como si pudiera apagar con ese rugido todas las voces del bar, todas las miradas, todos los murmullos que ya me seguían como una sombra. El volante temblaba bajo mis manos, pero no era el motor, era yo, temblando por dentro, deshecha. Manejé sin rumbo, dejando atrás el neón del bar, el estacionamiento lleno de gigantes dormidos, el recuerdo del veterano alejándose sin volver la vista. La carretera me tragó de nuevo, oscura y solitaria, iluminada solo por mis faros.
Y en ese silencio brutal, mi mente no paraba de repetirme la misma pregunta: ¿quién soy ahora? ¿Soy la mujer que se atrevió a romper cadenas, o la que se encadenó a cada mirada, a cada mano que la buscó? ¿Soy la camionera que quiso ser libre, pero que confundió libertad con perderse entre cuerpos que no la sostienen cuando amanece? El veterano tenía razón, la carretera no guarda secretos. Yo creí que podía jugar con el fuego de los rumores, que podía vivir entre sombras sin que nadie me señalara. Pero ahora era demasiado tarde. Mi nombre ya estaba grabado en cada frecuencia de radio, en cada mesa del bar, en cada risa apagada de los que me vieron salir por la puerta trasera. Aparqué en un área de descanso desierta. Bajé del camión y me senté en el asfalto frío, mirando el horizonte oscuro. El viento me golpeaba la cara, y por un momento sentí que llorar me haría más ligera. Pero no lloré. No podía. Las lágrimas eran un lujo para quienes aún tenían algo que perder. La libertad, siempre había soñado con ella. Ser dueña de mi volante, de mis rutas, de mi cuerpo. Pero ahora no sabía si era libre o prisionera de mis propios deseos. ¿Era yo quien elegía, o era la carretera la que me devoraba cada vez más? Me miré las manos, esas manos que habían sujetado un volante miles de kilómetros, y también habían sujetado cuerpos que nunca me pertenecerían. Y pensé en él, en el veterano. Su mirada herida me perseguía más que cualquier rumor. Porque con él, por primera vez, había sentido que no era solo deseo, sino algo más, algo que ahora quizás había destruido para siempre. El silencio de la noche me envolvió. Y ahí, sola en medio de la nada, comprendí que la pregunta no era si era libre o prisionera. La verdadera pregunta era si aún me quedaban alas para seguir volando, o si la carretera ya me había arrancado todas de raíz. Escribo estas palabras en mi cuaderno de viaje, en la cabina de mi camión, con el motor apagado y el eco de la carretera aún palpitando en mis oídos. No sé si es un diario, una confesión o una forma de no perderme del todo en el asfalto. Solo sé que necesito poner en orden lo que soy y lo que he sido. He amado en secreto, he mentido, he ardido en brazos de hombres que no eran míos. El veterano fue el primero en abrirme los ojos a un deseo que llevaba dormido. En su cabina descubrí ternura y furia, silencio y fuego. Con él fui mujer de verdad, no solo camionera. Y lo perdí. Lo perdí por jugar demasiado con la tentación, por dejarme arrastrar por la mirada insolente del joven y por las manos compartidas de otros. La carretera no perdona. Multiplica las voces, lleva los rumores más rápido que el viento, y te recuerda en cada curva quién eres. Yo quise ser libre, quise creer que mi cuerpo me pertenecía sin consecuencias. Y en parte era cierto, cada elección fue mía. Pero la libertad absoluta no existe, cada decisión abre un precio que tarde o temprano alguien paga. Hoy conduzco sola. Mi marido sospecha, pero ya no me importa. Los camioneros del bar me miran como a un secreto descubierto. Y el veterano, sé que no volverá a abrirme su puerta. Me queda el volante, el rugido del motor y esta vida que elegí, aunque duela. Si alguien escucha mi historia, que aprenda de ella. No somos solo cadenas ni solo alas. Somos la contradicción de ambas cosas. Yo quise volar y terminé atada. Quise escapar y terminé más atrapada que nunca. Pero no me arrepiento del todo. Porque hubo noches en que, aunque fueran robadas y condenadas, me sentí viva como nunca antes. Y quizás, al final, de eso se trata la carretera, de momentos intensos que iluminan la oscuridad, aunque después la oscuridad regrese. Esta es mi última confesión. La camionera del club de carretera. La mujer de los rumores. La que se buscó a sí misma en brazos prohibidos. Y si llegaste hasta aquí, te invito a reflexionar, no juzgues demasiado rápido a quienes se pierden en la pasión. Porque a veces, perderse es la única forma de encontrarse. Si esta historia te atrapó, no olvides suscribirte para más relatos intensos de vida, deseo y secretos de la carretera.